Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a este juvenil de las divisiones inferiores de River, que seguramente empiece a ser más tenido en cuenta por el entrenador de la máxima categoría, por Martín de Michelis, de cara al siguiente mes y seguramente también de cara a todo el segundo semestre del 2023. Estamos hablando de Ulises Jiménez, uno de los jugadores de 17 años que representó a la selección argentina en el último campeonato sudamericano, en el cual la albiceleste logró el máximo objetivo de meterse en el campeonato mundial que se estará jugando a finales de este 2023, más precisamente en el mes de noviembre, y fue junto con Diablito Echeverri quien recibió el llamado de De Michelis luego de la participación en el sudamericano para empezar a entrenarse con la primera. Claramente Jiménez tiene menos prensa que Echeverri y también, al ser un futbolista que se desempeña como defensor, obviamente sus características y virtudes no son tan llamativas como las del Diablito, que todos los hinchas lo piden en cada uno de los partidos que por lo menos concentre y vaya al banco de suplentes. El caso de Jiménez podría llegar a ser un poco más complicado porque en su lugar dentro del terreno de juego hay mucha más competencia, pero también hay que tener en cuenta que River no está teniendo un gran nivel en lo que respecta a los defensores y por eso mismo hay una razón por la cual De Michelis ya lo ha llamado y seguramente de a poco vaya a empezar a concentrarse con el plantel de primera. ¡Empecemos! Ulises Jiménez es uno de los máximos proyectos que tienen las divisiones inferiores de River. Ya de por sí, con tan solo 15 años, mostraba toda su entereza y todas sus virtudes y muy buenas condiciones en las categorías menores del más grande, y ahora en reserva es uno de los futbolistas indispensables para el DT Marcelo Escudero. Es cierto que no pudo tener tanta continuidad todavía en este 2023 debido a que jugó los primeros compromisos, pero después se fue a jugar el campeonato sudamericano sub-17, como dije al principio, con la selección argentina. A su vez, en las semanas previas antes de disputar esta competencia no entrenaba todos los días con la reserva de River, sino que alternaba una práctica con la tercera categoría del Millonario y otra práctica con el seleccionado juvenil. En general fue titular en el torneo teniendo un buen rendimiento, fue expulsado en una oportunidad, es cierto, pero siempre fue una fija para el DT Diego Placente. Una de las cuestiones que lo ponen prácticamente siempre como titular es que se desempeña en dos sectores de la zona defensiva, o más bien se puede desempeñar en todos los lugares de la defensa, pero principalmente es primer marcador central, que es donde juega en la reserva de River, pero también en varias oportunidades, y esto lo hizo en el sudamericano, se movió como lateral por el costado derecho. A su vez, también en los distintos momentos que ha pasado en las inferiores en River, ha jugado como segundo marcador central a pierna cambiada porque es derecho, y en alguna oportunidad, más escasamente, claro, se ha movido también como lateral por el costado izquierdo. Es un jugador con una muy buena salida de balón. Más allá de que no sea un lateral por naturaleza, sabe proyectarse muy bien en el ataque y juntarse tanto con los mediocampistas como habilitar y asistir a los delanteros rivales para convertir goles, por lo que es un defensor muy pero muy completo. A su vez también, más allá de estas características que parecerían ser un tanto más ofensivas que defensivas, está claro que también tiene virtud a la hora de defender. Es muy sólido, tiene muy buen juego aéreo tanto en el área propia como en el área rival y es prácticamente impasable en el 1 a 1 contra los atacantes rivales. Es uno de esos jugadores que cualquier equipo quisiera tener en sus divisiones inferiores. Es cierto, para considerarlo ya para la primera, uno podría decir que todavía es muy chico, porque con tan solo 17 años tiene un largo camino por recorrer. Recién empezó a sumarse a la reserva a finales del año pasado, donde en la última jornada de hecho pudo convertir su primer gol frente a Racing en el River Camp, y como dije, a partir de los primeros partidos de este 2023, luego de hacer una pretemporada bastante dura con la reserva, empezó a formar ya parte decisivamente del equipo conducido por Marcelo Escudero. Ahora lo que seguramente le toque en el resto de este 2023 es seguir jugando con la reserva, pero no descartamos que pueda llegar a estar concentrado para algún partido bajo el mando de Martín de Michelis. Esto significa que el entrenador lo tiene en una consideración muy alta, y ya de por sí, antes de jugar el sudamericano, lo tenía en una consideración inclusive más elevada que al Diablito Echeverri. Ahora voy a contarles por qué, pero es un jugador que ya en las prácticas el año pasado, cuando la reserva entrenaba con la primera y estaba Marcelo Gallardo, el DT más ganador de la historia de River ya
previsionaba que este futbolista en cuestión podía convertirse en uno de los grandes defensores de River de cara al futuro. Tiene absolutamente todas las condiciones para triunfar en primera. Es cierto que con los defensores quizás hay que ser un poco más cautos porque llegan a tener un error que puede llegar a convertirse en un gol rival y su estado anímico y mental puede venirse abajo, pero aún así tampoco hay que perder tanto tiempo. Si el jugador es muy bueno, llevarlo de a poco no tendría ningún tipo de beneficio para River ni tampoco para el futbolista, por lo que De Michelis, que encima jugó en esa posición cuando era justamente futbolista profesional, deberá llevarlo por el mejor camino. ¿Y por qué dije recién que en un momento, sobre todo cuando De Michelis asumió como entrenador de River, estaba por encima del Diablito Echeverri en la consideración? No en cuanto a competir por un puesto, claramente, porque juegan en posiciones totalmente distintas, pero antes de que River viajara a la pretemporada en los Estados Unidos, en ese momento se había acabado de lesionar de manera grave, rotura de ligamento, más específicamente Tomás Lecanda, y no estaban en condiciones para tener una pretemporada a la altura de las circunstancias ni Héctor David Martínez ni Paulo Díaz. Por eso mismo, De Michelis evaluaba llevar un juvenil de la reserva a formar parte de la preparación que el más grande hizo en los Estados Unidos. Sin embargo, por problemas que hubo con su visa, porque iba a tener inconvenientes a la hora de ingresar al país norteamericano, lamentablemente no viajó. Los trámites hubieran llevado aproximadamente 2 semanas e iba a viajar a los Estados Unidos cuando ya la pretemporada tendría 14 días de empezado. Por eso mismo se decidió que hiciera la pretemporada acá con la reserva, pero De Michelis ya lo tenía muy bien visto, lo ha seguido muy de cerca en el campeonato sudamericano y ahora también lo está siguiendo muy de cerca en cada uno de los partidos de la reserva. Cada vez que el más grande juega en el River Camp, todo el cuerpo técnico de la primera división está ahí para observar a los juveniles y Ulises Jiménez no es la excepción. Como dije, es uno de los mejores centrales que tiene el fútbol argentino y River debe aprovecharlo al máximo. También es cierto que la gran cantidad de futbolistas que hoy por hoy tiene River en la zona defensiva en el plantel de primera podría complicar que el juvenil tenga a corto plazo una oportunidad. Como defensores centrales, el Millonario hoy por hoy tiene 5 jugadores activos, que son Leandro González Pires, Emanuel Mamana, Paulo Díaz, Jonathan Maidana, y también puede jugar en esa posición Robert Rojas. Y si analizamos también que Jiménez puede jugar como segundo marcador central, habría que incluir a Enzo Díaz, aunque obviamente en caso de que el futbolista del que estamos hablando haga su debut en primera, lo va a hacer seguramente como primer zaguero. De ninguna manera De Michelis va a hacer debutar a un futbolista de tan solo 17 años en una posición en la que, si bien se ha desempeñado, obviamente no es en la que más recorrido ha tenido en sus divisiones inferiores. Y a su vez en el lateral derecho, que donde también se ha movido durante mucho tiempo, están hoy por hoy Marcelo Andrés Herrera, Milton Casco y también Robert Rojas, que cuando ingresa generalmente en los segundos tiempos se desempeña por ese lugar. Entonces uno tendría que preguntarse por qué tiene bastantes chances de hacer su gran debut, si encima también sumamos que en el siguiente mercado de pases, en este que está por comenzar ahora y que se llevará a cabo entre junio, julio y agosto, este 2023, River casi con seguridad va a traer entre 1 y 2 centrales, porque De Michelis quiere empezar a darle rodaje a más juveniles. Es verdad que a lo mejor la Liga Profesional y la Copa Libertadores no te llevan a hacer eso, porque River está peleando en los primeros puestos del torneo local y también debe sacar sí o sí muy buenos resultados en las últimas 2 jornadas como para clasificar a los octavos de la Copa. Y uno se podría llegar a preguntar en qué momento un futbolista de 17 años podría llegar a debutar. Quizás sea mucha la presión, pero en definitiva también hay que tener en cuenta que si hay niveles que no están a la altura, lo mejor es probar con cosas nuevas. Nunca es positivo que si hay algo malo se siga repitiendo, sobre todo con tantos partidos consecutivos, porque todos los jugadores pueden tener una mala noche, eso está claro, pero hay defensores de River que vienen teniendo bastantes malas noches de manera consecutiva. Por eso mismo, si bien no creo que el debut de Luis Jiménez se dé en un compromiso súper importante, es muy probable que se pueda llegar a dar antes de que termine este primer semestre del 2023. Un punto para destacar y en donde la dirigencia de River se movió rápido es en hacerlo firmar su primer contrato como futbolista profesional. En el primer día de este 2023, cuando tanto el plantel de primera y el plantel de reserva se volvieron a juntar luego de las fiestas de Navidad y Año Nuevo, firmaron sus primeros contratos 4 jugadores que hoy por hoy forman parte de la reserva, entre los que se destaca, claro está, Ulises Jiménez.
Su vínculo es hasta el 31 de diciembre del 2025, firmó un contrato por 3 años con una cláusula de rescisión de $20 millones. Es decir, si un club del viejo continente quiere llevárselo, deberá poner ese dinero si es que quiere pasar por sobre la comisión directiva de River. Caso contrario, deberá negociar con la dirigencia de la banda para ver si en definitiva puede hacer un ofrecimiento para llevárselo. En principio, si bien hubo sondeos de algunos conjuntos bastante destacados de Europa, como puede ser el caso del Benfica de Portugal, la verdad es que no se iría en el corto plazo. Tiene pensado tanto River como el jugador tener una carrera en conjunto de cara a lo que va a ser el salto del futbolista de la reserva a la primera categoría. Hay muchos jugadores que De Michelis tiene en mente para hacer debutar y uno de ellos es este defensor. Fue además, junto con el Diablito Echeverri, uno de los 2 futbolistas que una vez terminó el sudamericano recibieron el llamado del actual DT Martín De Michelis para empezar a entrenarse con la primera. Y si bien es verdad que cada tanto la reserva hace algún entrenamiento con la máxima categoría, tal como lo hacía Marcelo Gallardo durante el 2022, la verdad es que estar entrenando constantemente con la primera hace que le saque un pie de ventaja a cada uno de los otros defensores de las categorías juveniles que tienen alguna posibilidad de hacer su gran debut. En los últimos años River ha sacado más defensores que jugadores ofensivos. Si nos guiamos en la última década, si tenemos en cuenta por ejemplo las ventas que hubo al exterior, River ha transferido a Germán Pesela, a Eder Álvarez Balanta, a Ramiro Funes Mori, a Emanuel Mamana, a Lucas Martínez Cuarta, 5 futbolistas que han tenido una trayectoria más que destacada, no solamente en el Millonario sino en sus respectivas selecciones, en el caso de Balanta Colombia y en el resto en la selección argentina, y además en Europa, si bien es cierto que no han todos triunfado de la misma manera, han tenido un recorrido muy pero muy importante. Por eso mismo el caso de Ulises Jiménez puede llegar a ser también muy destacado de cara al futuro, teniendo en cuenta que es un futbolista, como dije, con unas condiciones verdaderamente fantásticas y que si está en la mira de Michelis es por algo. El hecho de que el DT, como dije también al principio, haya hecho carrera de defensor cuando era futbolista, nos hace pensar, claro está, que le ve algunas condiciones que puede ser que no le vea a otro chico de las categorías menores, teniendo en cuenta también, como dije, que él observó inclusive antes de que asumiera como DT del más grande. Eso es un punto que tiene muy a favor Ulises Jiménez y que deberá saber aprovechar cuando le toquen las oportunidades. Quizás pudo haber tenido su debut no oficial, pero sí extraoficial, como muchos de los juveniles del más grande, en aquel amistoso que River disputó contra Universidad de Chile en el Estadio Padre Martí Arena de Salta, pero lamentablemente estaba concentrado con la selección argentina sub-17, por lo que tuvo que esperar, al igual que otros jugadores como el Diablito Echeverri, como Agustín Ruberto y como Ian Subiabre, que fueron los 4 que formaron parte del juvenil. Ahora deberá esperar y, como dije recién, y esto es clave también, en la participación de los juveniles, aprovechar cada una de las oportunidades que tenga. Para cerrar y dar mi opinión, claramente quizás no sea el momento de hacer debutar un juvenil, sobre todo en la parte defensiva del equipo. Lo lógico sería que un futbolista que se desempeña en ese sector lo haga con una defensa un poco más sólida, y River, si bien es cierto que en algunos partidos ha tenido buenos rendimientos en general, la realidad es que la defensa es el lugar donde la mayoría de los hinchas, y también está de acuerdo el cuerpo técnico y el secretario deportivo Enzo Francescoli, debe ser reforzado en el siguiente mercado de pases. Por lo que esto podría tapar aún más lo que podría llegar a ser el debut de Ulises Jiménez en primera. Aún así, teniendo en cuenta la consideración que tiene por parte del entrenador, tampoco creo que su gran debut en primera sea tan lejano en el tiempo. Me parece inclusive que tiene alguna que otra posibilidad más que el Diablito Echeverri en sumar algunos minutos, sobre todo en el cierre de este primer semestre. Por lo pronto deberá seguir rompiéndolo en la reserva, porque mientras más partidos buenos tenga, seguramente más presión le haga sentir al DT para que sume sus primeros minutos. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.